Capítulo 13 del libro de Números, capítulo 13 de Números. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Primero quiero ponerle un contexto de lo que quiero enseñar hoy. Hoy es el último domingo del mes de julio y en todo el mes de julio estuvimos compartiendo acerca de la visión. Ese fue el tema que trazamos en el mes de julio y hoy quiero hacer una transición para terminar este tiempo en el que enseñé acerca de la visión, para introducirnos en un mes de conquista. ¿Cuántos quieren empezar en un tiempo de conquista? La visión te permite obtener la conquista y por eso he titulado este mensaje, para los que toman nota, visión de conquista. Dile a la persona que está a tu lado: tienes que tener una visión de conquista. Y antes de leer algunos versículos del capítulo 13 de Números, quiero recordar lo que sucedía en la historia del pueblo de Israel. En este momento, Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Está a punto de lograr lo que por años había anhelado, por promesa y pacto de Dios a las generaciones que antecedían incluso a la generación de Moisés. Y allí, en el momento previo a ese escenario de conquista, Dios dirige al varón, al profeta, al comisionado, al liberador, a enviar unos espías para saber cómo era la tierra, qué había allí, qué era lo que estaba sucediendo. Decide enviar hombres altamente preparados. Eran los principales entre sus familias para reconocer la tierra y llevar un informe muy específico del aspecto social, económico, espiritual, cultural, ambiental, político. Querían incluso saber qué tipo de tierra era, si era fértil o no, si había fructificación o no. Incluso en el relato dice la palabra que llevaron una muestra de uvas como para dar un reporte de lo que podía suceder allí en el momento que Israel llegara a tomar posesión de aquel lugar que Dios había preparado para ellos. Y en ese escenario de reconocimiento tenían que darle un reporte a Moisés y Aarón y decir cómo era específicamente el estado de aquella tierra. Capítulo 13, versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es. ¿Qué les dijo Moisés? Observad la tierra como es. Visión. Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuántos días se tomaron? 40 días. Y anduvieron y vinieron Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Aquí viene el reporte. Y les contaron diciendo, versículo 27: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron:
no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Pues bien, aquí hay un escenario en el que se entrega un reporte completamente influenciado por personas que tienen una visión distinta de lo que sus ojos ven. Una cosa fue lo que Caleb y Josué reportaron. Otra cosa fue lo que reportaron los 10 restantes de lo que habían observado. En el informe podíamos ver que ciertamente era una tierra que fluía leche y miel, que daba fruto, que había un pueblo fuerte, que sus muros eran grandes y fortificados, y que habían enemigos. Y por eso había cierto temor y cierta angustia de los 10 espías, sin contar los 2 restantes, Josué y Caleb, porque había una realidad del escenario de imposibilidad, había una realidad de la guerra que se avecinaba, había una realidad de los obstáculos que no se podían ignorar. Y es que precisamente cuando nosotros vemos los obstáculos, los enemigos, los contratiempos en estos retos de conquista que a veces asumimos en el ministerio, en la empresa, en la familia, parece que emocional y humanamente nos contenemos a creer que Dios lo puede hacer por encima de la dificultad, por encima de la imposibilidad que humanamente podamos observar. Y claro que el reporte y la conversación que se le entrega a Moisés y Aarón como líderes no era un reporte bueno, porque humanamente ingresar era muy difícil. Sin embargo, Josué y Caleb tuvieron una perspectiva que les llevó a asumir el reto y a tener la capacidad de afrontar lo que Dios les había trazado, únicamente porque la visión de Josué y Caleb era una visión de conquista. Hay cosas en la vida, retos, proyectos, emprendimientos, ministerios, objetivos que vamos a tener que lograr. No porque sea posible humanamente, no, porque tenemos que aprender a observarlos de la manera correcta, y eso tiene que ver con la visión de Dios. Había una promesa, había un pacto, lo comunicaban de generación en generación. Se sabía que el Señor había jurado una tierra a sus padres. Y por eso, iglesia, es que hay 3 lecciones poderosas que pude sustraer de estos 2 visionarios llamados Josué y Caleb, que creo yo que tenemos que abrazar, porque se vienen tiempos donde la dificultad no nos puede detener, los obstáculos no nos pueden atemorizar, las dificultades no nos pueden aterrorizar. No. Vienen días en donde las cosas se pondrán difíciles, pero tú y yo tenemos que aferrarnos a 2 cosas: a la promesa, al pacto, a lo que Dios juró a nuestros padres, y a la visión de Dios, para entender que los obstáculos no son excusa alguna para no afrontar la conquista que Dios ya te entregó, sino que los obstáculos serán la mejor excusa para ver en todas tus decisiones la gloria de Dios. 3 lecciones que te van a llevar a tener una visión de conquista. Número 1, para asumir los desafíos que tendrás que enfrentar conforme a la visión de conquista que Dios te ha dado, tienes que aprender a confiar en Dios y agradarlo en todo. Ponme bien atención a esto. El apóstol Alfonso Díaz decía, cuando enviaba a un pastor a un terreno difícil, donde no había gente, donde no había radio, donde no había emisora, donde no había comunicaciones, donde no había cómo
lograr que gente viniera a una congregación, él decía lo siguiente: no se trata del pedazo de tierra, se trata del pedazo de hombre. Hay cosas que te van a paralizar cuando tú quieres dar el primer paso. Pero yo he venido a decirte en esta mañana, no porque lo haya estudiado únicamente en la Biblia, porque lo he vivido las últimas semanas como usted no se lo imagina. Hay cosas que solo hay que proceder bajo dos premisas, y son confiar en Dios y agradarlo a Él. Josué y Caleb sabían que esos enemigos no eran de poca monta. Josué y Caleb sabían que tenían un entrenamiento especializado, que no iba a ser fácil entrar. Incluso el pueblo de Israel no tenía el desarrollo militar, ni siquiera la tecnología armamentista que otras naciones tenían, porque no eran diestros para la guerra. Pero aunque no tenían todos los recursos, ellos sabían que tenían a Jehová de los ejércitos de su lado, y en quien podían confiar siempre y cuando le agradaran en todo. Por eso es que cuando Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone, en Números capítulo 14 versículo 6, vienen a dar el reporte, dan una perspectiva diferente. Mira cómo lo dice. Números capítulo 14 versículo 6 al versículo 8. Dice que después de que reconocieron la tierra, rompieron sus vestidos. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo algo que tenía que ver con la visión de conquista. Di conmigo: la visión de conquista ve los obstáculos de una manera diferente. Los 10 restantes habían dicho: aquí no se mete nadie, aquí no podemos entrar, esto no lo podemos lograr, nos van a tragar, nos van a volver añicos. Estaban temblando. Pero los que tenían visión de conquista dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Yo he venido a decirle a alguien en esta mañana: no te preocupes, no te atemorices, no te angusties por lo que están viendo tus ojos. Lo que vas a emprender es bueno, es de gran manera buena. No tengas temor de los obstáculos, de las imposibilidades. No tengas temor de los límites, porque donde tu fe y tu capacidad termina, la fe y la capacidad de Dios empieza. Lo único que tienes que hacer es tener una visión de conquista. No era que ellos estaban viendo panoramas diferentes, era el mismo panorama. Lo que pasa es que la perspectiva era diferente, porque la visión era la de Josué y Caleb, y la de los espías era otra visión. Necesitas desarrollar una visión de conquista. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso ellos dijeron: la tierra es en gran manera buena. Versículo 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. ¿Qué fue lo que dijo Josué y Caleb? Ellos no dijeron: no, es que aquí no hay enemigos, es que aquí no hay problemas, es que aquí no hay dificultades. No, ellos no eran ciegos, tampoco eran torpes. Ellos sabían de la dificultad, ellos sabían de la crisis, ellos sabían de la imposibilidad, pero ellos decidieron entender que los procesos y los retos que Dios traza no se trata únicamente de nuestra habilidad, se trata de confiar en Dios y agradarlo a Él. Mientras tú confíes en Dios, mientras tú lo agrades, mientras tú no actúes de la misma manera, mientras tú no pagues con la misma moneda, mientras tú no respondas como todos responden, mientras tú reflejes el carácter de Cristo, lo vas a agradar a Él. Y cuando lo agradas a Él, va a haber una gracia irresistible, va a haber un favor de Dios, va a haber un respaldo sobrenatural. Las puertas se te van a abrir, los recursos van a venir, la gente querrá trabajar contigo. ¿Por qué? Porque lo agradaste a Él. Y cuando tú lo agradas a Él, tú no te imaginas lo que empieza a suceder. En el reporte dijeron: sí, Dios nos la entregará. Eso sí, si Jehová se agradare de nosotros.
Yo quiero ponerte un reto en este tiempo. No te enfoques tanto en hacer tanto cálculo. Es verdad, hay que ser responsables. Enfócate en agradarlo a Él. Enfócate en obedecerlo a Él. Enfócate en buscarlo a Él. Enfócate en dos principios poderosos: ama a Dios, ama al prójimo, lo demás vendrá por añadidura. Era un reto impresionante en el que ellos mismos decían: sí, Él nos la entregará, esta tierra, claro, pero no podemos dejar de agradarle a Él. Cuando confías en la fidelidad de Dios, asumirás retos que otros no asumirán. Emprenderás desafíos que otros no emprenderás. Y déjame decirte algo: la visión de conquista hará que lo que otros ven como un peligro, tú lo veas como una oportunidad de bendición y promoción. Dile al que está a tu lado: recibe visión de conquista. La tierra es muy buena. Lo único que nos toca es agradarle. No importa el tamaño de los enemigos, no importa si eres capaz o no, no importa si tienes la experiencia o no. Lo único que importa es que si esto hace parte de una delegación de Dios, confía en Él y agrádalo, porque cuando Dios invita, Dios paga. ¿Cuántos están listos para asumir retos? ¿Cuántos están listos para asumir desafíos? ¿Cuántos están listos para meterse con toda, así sea una locura? Yo no sé a quién le está hablando Dios en esta mañana. Yo no sé a quién Dios le está diciendo: pastor, yo no lo iba a hacer, no tengo cómo hacerlo, no es posible. Cuando eso pasa, recuerda que tienes una visión de conquista y que el único recurso que tienes está partido en dos premisas: confía en Él y agrádalo en todo. Por eso cuando Josué va a entrar ahí en el capítulo 1, lo primero que le dice Dios es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo conforme a él está escrito, y entonces te vaya bien. ¿Por qué? Porque si confías en él y le agradas a él, él se encargará de destruir a tus enemigos, él se encargará de derribar los obstáculos, él se encargará de traerte los clientes, él se encargará de traer los recursos, él se encargará de traer la provisión. Confía en Él y agrádalo a Él. Número 2, para desarrollar la visión de conquista, sí o sí, necesitas una actitud diferente. En la Reina Valera, Números capítulo 14, versículo 24, vamos a leerlo en la Reina Valera y se los voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. En Números 14, 24 dice esto: pero a mi siervo Caleb, porque en Números 14 está Dios encendido con esos rebeldes de Israel. Ustedes no entrarán por cabezones, por incrédulos. ¿Cómo así que no habían sepulcros en Egipto para morir aquí en el desierto? Cabezones. Estoy parafraseando. Estaba diciéndoles: si no entrarán, generación rebelde. Pero de repente hace una excepción y dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. La Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Oye bien, para desarrollar visión de conquista, tú tienes que tener una actitud diferente a la de los demás. ¿Cuántos están entendiendo esto que estoy hablando de parte de Dios? Tú no puedes actuar como todos. Tú no puedes trabajar como todos. Tú no puedes responder como todos. Tú no puedes servir como todos. Tú tienes que tener una actitud diferente. La fortaleza de Caleb, cuando los demás se acobardaron, cuando los demás se atemorizaron, cuando los demás se paralizaron, fue que él motivó al pueblo, porque en él
había una actitud diferente. Yo quiero hoy invitarte a que te levantes a ser diferente, a que nades contra la corriente, a que cierres de último el negocio, a que llegues de primero, a que des los resultados que otros dan, a que des la milla extra, a que seas excelente en todo, a que des ese fruto que nadie más puede dar. ¿Por qué? No porque seas el metido, no porque seas el lambón, no, es que en mí hay una actitud diferente, y yo no lo hago para un jefe, yo no lo hago para un patrón, yo lo hago para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al Rey de Reyes y Señor de Señores se le sirve con excelencia, se le sirve con diligencia, se le sirve con pulcritud, con temor. Una actitud diferente, diga conmigo, una actitud diferente. Claro, temporalmente empezamos de abajo. Me encontraba yo con una persona que entró haciendo el aseo a una casa de finca raíz. Fue discípula nuestra. Ni siquiera hablaba muy bien, no tenía una muy buena apariencia física, pero lo hacía excelente. Recogía el desorden de manera excelente, trapeaba de manera excelente, llevaba los tintos de manera excelente. Los tintos que hacía la sierva eran excelentes. Eso hasta que el que no tomaba tinto llevaba calado para tomar tinto allá. Todo lo hacía excelente. Sacaba una copia, la sacaba excelente. Hasta que la dueña empezó a decirle: eres tan excelente que quisiera que hicieras un curso para que nos ayudaras en la recepción, porque si con el mínimo conocimiento que tienes haces todo tan excelente, estoy seguro que con este curso vas a ser recepcionista. Hizo el curso, la promocionaron, la becaron, fue recepcionista, era excelente. De recepcionista, la dueña de la casa de finca raíz dijo: no, ya esta señora no puede ser recepcionista, la necesito que sea mi asistente. De asistente le manejaba todo, era excelente, llegaba de primeras, se iba de últimas, daba la milla extra, había una actitud diferente. Dile que está a tu lado: tienes que tener una actitud diferente. El problema que tenemos los cristianos es que a veces sacamos muchas excusas religiosas y no somos excelentes, y como hijos de Dios no tenemos excusa para no ser diferentes y excelentes. Ningún conquistador quiere trabajar con gente mediocre. Los conquistadores tienen que trabajar con gente excelente. Por eso el conquistador de conquistadores, que es Jesús de Nazaret, dijo: estos 10 están perezosos, estos 10 están acobardados, estos 10 no se le quieren meter, pero Josué y Caleb, en quien está un espíritu diferente, con ellos la voy a hacer. En los próximos días se van a venir retos que solo van a venir sobre la gente que es diferente. Entonces, en este proceso, Caleb tenía una actitud diferente. Tú necesitas ser diferente. Cuando aquella mujer fue una excelente asistente, de repente, en su ausencia, las decisiones de la gerente la tomaba ella. Y para no echarlo largo el cuento, hoy es la gerente de esa casa de finca raíz, la que barría el piso, la que llevaba los tintos. ¿Sabes por qué? No importa de dónde vengamos tú y yo, lo único que importa es que seas diferente. Tenemos que tener una actitud diferente. En Números capítulo 32 versículo 12, si lo puedes poner ahí rápidamente, hay algo muy poderoso, porque incluso Dios mismo a través de Moisés dice que Caleb juntamente con Josué fueron fieles al Señor. Los que son diferentes no solo son excelentes, también son fieles. Mira lo que dice: excepto Caleb hijo de Jefoné ceneseo y Josué hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Notemos que Dios sustituye en este texto la palabra fieles por perfectos, y esto es lo que busca Dios en sus hijos: hombres que están listos desde la madurez espiritual para tomar la cruz, no desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino ser discípulos que ante las tentativas de este mundo no se detienen, porque somos diferentes. ¿Cuántos discípulos diferentes hay acá? Refléjalo en tu trabajo, refléjalo con quienes te rodean, refléjalo con tus líderes, refléjalo con tu familia. Mira, desde que tú haces un informe, coges una hoja. Desde que tú haces un trabajo,
si limpias un carro, si limpias la calle, lo que sea, deja marca de que tienes un espíritu diferente. Créeme, lo único que ha pasado en mi vida es que quienes me rodean han visto que yo soy diferente. Y cuando se dan cuenta que soy diferente, hay confianza, hay gracia, hay amistad, abren el corazón. Gente de poder se pone a mi servicio, nos apoyan, nos respaldan, porque somos diferentes en carácter, en trabajo, en servicio, en intención. Y claro que nos equivocamos, claro que cometemos errores, pero al tener un espíritu diferente hay un testimonio que los que te observen, te vean, van a decir: olvídate de todo, ese hombre es diferente, esa mujer es diferente, esa es una mujer de Dios, esa mujer es brillante, esa mujer es honesta. Dejaron 50,000 pesos ahí en la calle, los devolvió. El evangélico que no es diferente coge los 50,000 y dice: aleluya, gloria a Dios, Jehová proveyó. Dile que está a tu lado: tienes que ser diferente. Y número 3, no solo la visión de conquista exige que confíes en Él, le agrades a Él. Número 1. Número 2, que tengas un espíritu diferente. Número 3, la visión de conquista exige que tengas un carácter persistente. Créeme, se necesita ser persistente. Créeme, se necesita ser resistente. Si claudicas, no lo vas a lograr. Si cuelgas los guayos, nunca vas a ganar. Es impresionante cuando lee uno Josué capítulo 14 versículo 7. Si usted me acompaña yo un segundito. Ya Caleb se asoma a los 85 años. Seguramente Caleb hubiera podido redactar una expresión que Josué hubiera tomado de frustración. Seguramente Caleb hubiera dicho: bueno, pero pasé por el desierto, fui fiel, di un buen reporte, hice la tarea, no me torcí, no me fui de la iglesia y no pasó nada, porque no tengo la porción que Dios me juró. Pero cuando usted lee el capítulo 14, precisamente en el momento que Caleb recibe Hebrón, usted se da cuenta de algo muy poderoso. Capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 7. Mire cómo habla Caleb. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Está recordando aquel momento? Traía noticias. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Se está recordando lo que había sucedido? Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Wow, 40 años sin respuesta, 40 años sin ver la promesa, 40 años de espera. Hay una generación que todo lo quiere rápido. Hay una generación que no le gusta la espera. Y lo que pasa es que en el idioma del reino, la persistencia es un punto de honor. En el idioma del reino, el carácter de un hijo genuino de reino exige persistencia. Como un hombre de 85 años todavía tiene esperanza de que se pueda cumplir lo que Dios un día prometió. Si ya ha sido fiel, si ya
caminó en desierto, si ya peleó, si ya dio su vida y nada pasó, seguramente tú estás diciendo: Dios, ¿cuándo mi hijo será transformado? ¿Cuándo mi matrimonio será restaurado? ¿Cuándo mi economía será bendecida? ¿Cuándo saldré de esta situación? Y llevas años esperando. Déjame decirte algo: no te detengas, persiste, porque si tú persistes demostrarás a Dios que tienes el carácter correcto para ver lo que por años nunca habías visto. Tantos años esperando, pero es que el pedazo de tierra era proporcional al nivel de carácter de Caleb. El nivel de bendición que se podrá soltar sobre tu vida es proporcional al nivel de carácter persistente que tú tengas. La persistencia es mantenerse firme, es resistir, es ser constante, es no claudicar ante los vientos contrarios, ante las tormentas, ante las dificultades. No dejes de congregarte, no dejes de buscar. Te felicito porque vienes sin que nadie te invite. Te felicito porque abres la Biblia entre semana. Te felicito porque buscas al Señor. Persiste. Así los que te rodeen te critiquen. Llegará un momento donde la gente reconocerá que en ti hay algo diferente. No importa que te señalen, no importa que te golpeen, no importa que incluso levanten falsos testimonios, mantente firme. La persistencia es una habilidad que te puede entrenar, es una acción, no un pensamiento. La persistencia es una meta en sí misma, es una herramienta que te logrará llevar a cabo los planes de Dios. Si por lo contrario no persistes, desmayarás, renunciarás y abandonarás. Pero un claro ejemplo del poder de la persistencia es lo que uno ve en los evangelios reflejado de 38 sanidades en las que operó Jesús. Solo 5 no fueron por persistencia. De resto, los 33 milagros de sanidades fueron porque esas personas persistieron en su milagro. La mujer del flujo persistió, el paralítico de Betesda persistió, Jairo, el alto dignatario de la sinagoga, que su hija estaba ya muerta, él persistió. ¿Sabes por qué? Porque el que persiste provoca a Dios. Y por eso puedo afirmar que la persistencia te da un 100% de efectividad. Dile al que está a tu lado: no te detengas, persiste. A los 85 años, Caleb dice en el versículo 10 del capítulo 14, mira esto: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Versículo 11: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir, para entrar, porque el desierto no me desanimó, la crisis no me frustró, el desencanto no me paralizó, la traición de la gente que me abandonó no me detuvo. ¿Por qué? Porque tengo el carácter que necesita un visionario de conquista. Soy persistente, no me detengo, avanzo contra viento y marea. No importa lo que se venga, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque persisto, no en algo, persisto en alguien, persisto en Jesús. ¿Cuántos están listos para tener visión de conquista? Llévate estos 3 principios. Número 1, solo confía en Él y agrádalo en todo. Número 2, ten una actitud diferente. Y número 3, ten un carácter persistente. ¿Cuántos están listos para asumir retos en los últimos días del 2023 que nunca antes habían asumido? Pónganse de pie, voy a orar por ustedes. Y quiero orar por aquellas personas que sintieron angustia, sintieron temor, carga, opresión. Quiero orar por aquellas personas a las que el panorama no les ha pintado bien.
Quiero orar por aquellas personas que han estado indecisas. Dice, pastor, yo he estado en una lucha, he estado en una crisis. Déjame orar por ti. Voy a orar por ti y después vamos a tomar la cena para que venga sobre tu vida un ADN de conquista. Ese ADN de conquista te va a permitir ver el obstáculo que tienes al frente diferente. Los grandes proyectos no fueron por la posibilidad de recursos de quienes los emprendieron, fueron por la capacidad de ver lo que otros no vieron. Si tú tienes la capacidad de ver lo que otros no vieron, no correrás, volarás como un visionario de Dios.